Muy buenas tardes, bienvenidos a todos Geopolítica. Hoy día movido, movidito, movidísimo. Si me permiten, se discute en Europa si va a entrar o no va a entrar, si va a ser un nuevo miembro o no, Ucrania. Solo le queda esto. Es su última línea de contención porque digan lo que digan en Estados Unidos, lo estén discutiendo o no lo estén discutiendo, le han dado un portazo en la cara a Zelensky. Es más, desde anoche que se aprobó la votación, que se lo dimos también aquí en Negocios Televisión, un servidor, hay un impeachment en marcha contra Joe Biden, juicio político por corrupción. Y además las implicaciones le llegan hasta Burisma, empresa energética ucraniana. Ya sé que no es nuevo, que ustedes lo conocen, pero todo esto está ocurriendo ya. Y mientras tanto, ¿qué hace Ucrania? Mira Europa, solo le queda Europa. Pero es que en medio de ese camino hoy, conferencia anual de Vladimir Putin. Y dice que promete la victoria, sobre todo porque los aliados de Ucrania, tal y como pensaban que iba a ocurrir, ha dicho, están vacilando, tienen dudas y están agotados. Eso dice Putin. Desde Europa el mensaje que se quiere trasladar es justo el opuesto, es estamos firmemente alineados con Ucrania. La única respuesta que queda a eso entonces es decirle, contra todo pronóstico, contra toda la legalidad normal y contra todo lo que se ha hecho hasta ahora, que sí a Ucrania y que entre en la Unión Europea. Eso es lo único que queda para decirle a Ucrania, oye, aquí tienes un salvavidas, agárrate a este flotador. Porque la realidad es que si también le dices que no, como te cuesta producir municiones y de dinero empezamos a andar justos en Europa, no aceptarle ya supone prácticamente dejarle solo al albur de lo que pueda ocurrir. Y a todo esto, lo único que hace Europa de momento, seguro, es sancionar a Rusia. ¿Qué dice Rusia al respecto de las sanciones? Que en realidad a quien dañan es a Alemania. Para ello. En todo caso, quisiera subrayar algo. Aquellos que pensaban que nuestra industria iba a colapsar, estaban equivocados. Por ejemplo, nuestros compañeros chinos saben qué está pasando. No es propio solo de Rusia, no ocurre solo en Rusia. Los productores chinos se expanden mucho en los mercados de otros países también, por ejemplo, en Europa. Miren qué pasa, por ejemplo, en Alemania. Ahí la situación va empeorando para ellos. Ahí lo tienen. El problema no lo tenemos nosotros, que hemos rehecho la dinámica, y pregúntenle a China, nos está yendo bien. El problema lo tienen en Europa y lo tiene particularmente Alemania. Pregúntenle qué pasa en Alemania. Por cierto, que ha dicho Putin que no tienen ningún problema con China, en el sentido de que no hay un bloque unido frente al resto. Dice que lo que se busca es lograr nuevos acuerdos de cooperación, no agredir a terceros países. Importante esta declaración también, más allá de la credibilidad que luego cada uno le dé a todo esto. Pero, como siempre decimos aquí en Negocios, le damos todas las visiones. A la espera de que se pronuncie Europa, hoy consejo, para ver si hay adhesión o no, es que es crucial esto, de Ucrania a la Unión Europea, que se puede prolongar incluso mañana, pero vamos a ver porque habrá declaraciones a lo largo del día de hoy, se las vamos a dar todas. Antes de eso, Víctor Orbán, Hungría, decía, no veo razón para que estemos discutiendo ahora la inclusión de Europa. Ojo, o sea, la inclusión de Ucrania en la Unión Europea. Ojo cómo debe estar siendo ese Consejo Europeo. Enlargement is not a theoretical issue. Enlargement is a merit-based, legally detailed process, which has preconditions. We have set up 7 preconditions, and even by the evaluation of the Commission, 3 out of the 7 is not fulfilled. So there is no reason to negotiate membership of Ukraine. Eso dice Orbán. No entiendo por qué esta cuestión, esta radicalidad, esta querencia. Bueno, Orbán juega sus cartas. Orbán necesita que le desbloqueen miles de millones de euros y ya le han prometido un primer descongelamiento de 10.000 millones. Le habían pedido que hiciera reformas en el país y como no las hace no les desbloquean los fondos desde Europa, desde la Unión. Ya le han dicho, venga, vamos de 10.000 en 10.000 y échanos una mano y ayuda a Ucrania. Orbán, esto es lo que decía antes de la entrada en el Consejo Europeo. 2 asuntos, si me permiten, de última hora antes de ir con el análisis. La primera de las cuestiones, Estados Unidos acaba de cerrar un acuerdo de defensa con Finlandia, le va a permitir el uso de hasta 15 bases militares el país nórdico a los Estados Unidos.
Finlandia, que se las tiene tiesas con la frontera en Rusia, donde tiene cerrada toda la frontera a excepción de 2 puestos que ha vuelto a reabrir, pero que los tenía también cerrados, y que cree que está sufriendo una guerra híbrida por las injerencias de Rusia, que primero manda excesivos refugiados que no le tocaban por esa zona, y segundo, creen que por ahí está intentando también desestabilizar a los pueblos anejos a la frontera, aledaños a la frontera. Bueno, pues ojo, porque desde el próximo lunes en Washington van a formalizar lo que lleva siendo un año de relaciones y negociaciones bilaterales entre Finlandia y Estados Unidos, y le va a permitir el uso de 15 bases Finlandia a Estados Unidos. Es el país europeo con la frontera más larga con Rusia, que ya no es neutral, que ha ingresado en la OTAN y que ahora le permite el uso de las bases a Estados Unidos. Vamos a ver, porque se está hablando mucho de si se va a enconar o no la guerra, de si va a ir más allá de Ucrania. Desde Rusia se ha dicho que no, desde los países de la OTAN se preparan como si sí, como están viendo claramente. Y un último punto al respecto de esto, se están produciendo explosiones muy fuertes cerca de Kiev, después de que la propia Fuerza Aérea haya advertido de que existe un ataque con misiles rusos de especial crudeza en el día de hoy. Después de esa rueda de prensa que les estaba comentando de Vladimir Putin, bueno, pues que se ha prometido seguir adelante y ganar incluso la guerra en Rusia. Bueno, pues después de eso se ha producido un ataque especialmente cruento con misiles cerca de Kiev, que insisto, la capital de momento sigue en manos ucranianas. Con todo esto sobre la mesa, con el impeachment de Joe Biden y con Estados Unidos que no es capaz de frenar a Israel, que dice que continuará sí o sí la guerra, vamos a echar un vistazo, vamos a analizar lo que ocurre. Adrián Celaya, presidente de CAI Group, profesor de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco. Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales del CEU. Y hoy para el análisis también, especialmente desde ese lado de Vladimir Putin, Pedro Mourinho, fundador y CEO de Iberatlantic Global Corporation y cónsul honorario de la Federación de Rusia. A los 4, gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias. Voy a ir casi así, tal cual se ha presentado Adrián, Juan Antonio, Luis Rodrigo y Pedro, pero le voy a pedir antes de eso una primera valoración al propio Pedro Mourinho de lo que está ocurriendo en la frontera de Finlandia con Estados Unidos y cómo se vincula esto al hecho de que Rusia diga que no va a ir más allá. ¿Qué tal has visto el discurso de Putin y qué piensas de lo que ha ocurrido en esa frontera entre Rusia y Finlandia, lo que va a ocurrir con las 15 bases que ocupará Estados Unidos? Pedro. Buenas tardes, en primer lugar. Pues lo que está pasando, quizás lo que está ocurriendo, es lo que ya pronosticábamos algunos, es decir, que pasar del estatuto de neutralidad que había tenido durante décadas Finlandia y también otros países nórdicos, como el caso de Suecia, a ser miembros de la OTAN, pues lo único que iba a traer era más inestabilidad y más inseguridad y más problemas que durante décadas no han existido en las fronteras entre Rusia y Finlandia. Y esto es un ejemplo de que ahora este estatus de neutralidad, como se ha superado, ya es miembro de la OTAN, y por lo tanto Estados Unidos aprovecha estas circunstancias para llevar este tipo de acuerdos con Finlandia y generar nuevos focos de conflicto o puntos de fricción otra vez con la Federación de Rusia. Y ahora sí, con respecto a todo el movimiento del discurso, a lo que hemos visto esta mañana, Adrián, Juan Antonio, Luis Rodrigo, Luis, ¿cómo estáis viendo estos movimientos? Bueno, vamos a ver, con respecto al discurso, yo entiendo que situándolo o eligiendo los temas que en general más nos preocupan, que es qué va a pasar a partir de ahora, ¿no? Yo subrayaría esa reafirmación de los objetivos de la operación rusa en Ucrania, reafirmando los objetivos iniciales, que hacen referencia a la necesidad de, desde el punto de vista de Rusia, de conseguir la desnazificación, desmilitarización y el estatus neutral de Ucrania. Esto también se podría relacionar, por supuesto, con ese marco de seguridad estratégico en el conjunto de Europa que incluso antes de la invasión Rusia estaba exigiendo a Occidente
como un instrumento para que no sucediera lo que sucedió un mes más tarde, ¿no? Bueno, pero claro, esto nos sitúa en un contexto muy interesante en este momento. Es decir, desde el punto de vista de lo que va a pasar, esto va mucho más allá de un reparto de territorios en función de que Rusia hasta este momento haya llegado a esta región, la otra región o la región de más allá. Es decir, estamos ante un contexto en el que, como consecuencia precisamente de la evolución del conflicto bélico, la destrucción del ejército ucraniano y el reforzamiento continuo del ejército ruso, pueden pasar muchas cosas sobre el futuro de Ucrania, pero lo que va a pasar es lo que Rusia decida que pase. Es decir, aquí más que ya un proceso de negociación entre las dos partes, pues que hay una parte que ha ganado la guerra y otra que la ha perdido, pues lo que hay es, llamémoslo de una forma u otra, un proceso de rendición en el que Ucrania de una forma u otra se va a rendir antes o después y Rusia va a establecer las condiciones de lo que va a ser el futuro de Ucrania. ¿Y qué tipo de condiciones? Pues condiciones suficientes con las que determinen qué parte de Ucrania va a ser Rusia, qué parte de Ucrania va a ser independiente, pero incluso esa parte independiente va a tener un estatus especial, un estatus que asegure esa desnazificación, desmilitarización y ese estatus de neutralidad. Evidentemente, esto es radicalmente incompatible con la pertenencia de esa parte restante de Ucrania a la OTAN y muy probablemente también a la Unión Europea, lógicamente. Podemos hablar mucho más de esto, pero seguramente esto nos da pistas suficientes sobre lo que es posible y no es posible, es verosímil y no es verosímil de todos estos movimientos que está intentando hacer la Unión Europea con respecto a Ucrania. Yo creo que, sintetizando, en este momento vamos a tener ya no un proceso de negociación entre Rusia y Ucrania, sino un proceso de rendición y sí un proceso de negociación ya entre Rusia y Occidente sobre el futuro de Europa. Sobre el futuro de Europa desde este punto de vista de definir lo que a partir de ahora va a ser un contexto de seguridad estratégica conjunta y en el cual habrá que definir si la OTAN sigue existiendo o no, en su caso con qué fronteras, si tiene que volver a las fronteras del 91, etcétera. Son muchas cosas las que van a estar en juego en este sentido. Y las que están. Juan Antonio, que por cierto te estamos poniendo y quitando el micrófono porque nos entra ahí ruido, pero te habilitamos el hablar, pero cuando estemos en otro te estamos quitando porque nos entra, como se nos duplica la señal. Juan Antonio, sí, pero vamos ya contigo, o sea que directamente. Análisis de lo que está ocurriendo. Habla Adrián de ya ir a un proceso de rendición y yo le añado a esto. Hoy es día clave, día fundamental, porque estaba analizando Pedro también el discurso de Putin, pero es que está reunido el Consejo Europeo para la adhesión de Ucrania. ¿Crees que va a pasar? Porque es casi la única respuesta antes de que lo que dice Adrián se produzca. Es decir, la forma de evitar una rendición casi sin condiciones y sin nada es entre usted y Europa, aunque nos saltemos todos los estándares legales. Efectivamente, vamos a ver. Adrián ha hecho un resumen bastante, yo creo que bastante bueno, porque yo creo que toca los aspectos fundamentales. Yo añadiría alguna cosa más que ha dicho Putin, que hay que analizar, que es reseñable. Cuando habla de que el sureste de Ucrania ha sido siempre ruso, cuando ha hablado de Odessa como ciudad rusa, no son claras indicaciones de por dónde van a ir las cosas. No hay que hacerse tampoco muchas películas. Es que Putin hoy ha vuelto a insistir en los mismos objetivos que hace casi 2 años. Es decir, no se ha movido ni un centímetro. Entonces, es decir, la OTAN y Estados Unidos ya saben con lo que están jugando. No ha habido ningún cambio de actitud. Cuando se habla de negociaciones, cuando se habla de abrir un determinado proceso, bueno, pues se habla aquí, pero para Putin está claro. Es decir, si no se consiguen los objetivos de una negociación, se conseguirán por medios militares. Es decir, la decisión está tomada y aquí tienen que ser conscientes. Y no sé si en estos momentos a veces esa conciencia se tiene o no se tiene. Con lo cual, claro, vamos a la segunda parte. La segunda, por cierto, es curioso, me gustaría ver a otros líderes europeos aguantar varias horas de rueda de prensa, como hace el señor Putin. Vamos a la otra parte que decía. Perdóname, Juan Antonio, ya que me saca el tema, ¿los ciudadanos son elegidos al azar?
No, te apuntas y mandas tus preguntas. Se han recibido más de 1 millón de preguntas. Lógicamente, unas se agrupan y otras las deciden. No, pues, que es verdad que yo no veo a Pedro Sánchez ni siquiera haciendo esto, pero que tampoco es que haya sido una cosa improvisada. No, pero esto lo lleva haciendo muchos años. No, sí, el año pasado no lo hizo, pero todos los años se hace esta reunión así, sí. Y de hecho la prensa que está allí presente levanta la mano, llevan cartelitos para poder hacer sus preguntas. Y ha habido una pregunta, algunas preguntas insidiosas de medios occidentales, o sea, que no se esconden a la hora de hacer, vamos, que la rueda de prensa no es precisamente muy trufada, solo hay que ver los personajes que van allí de la prensa occidental. Yo los he visto otros años y no tienen misericordia. Entonces, que bueno, pues Putin ya tiene mucha experiencia en este tipo de ruedas de prensa que duran horas y se la sabe ventilar bien, ¿no? Y decía, por tanto, que Rusia no se ha movido ni un centímetro de sus objetivos iniciales y, por tanto, queda por hablar a Europa y Estados Unidos. Lo de Estados Unidos lo hemos visto estos días y lo vamos a seguir viendo, más ahora con el proceso de impeachment abierto a Biden, y queda Europa. Y claro, aquí como en esta Europa actual, esta Unión Europea actual, puede pasar cualquier cosa. Yo ya no me atrevo a decir nada porque hemos visto ya muchas cosas, ¿no? Pero desde un punto de vista racional, la inclusión de Ucrania en la Unión Europea es una ilusión, es algo casi imposible. Primero, es un país que está en guerra. Es un Estado fallido. Todo lo que ahora mismo, para poder sostenerse, necesita permanentemente la ayuda financiera, económica y de todo tipo. Es un Estado fallido. No es un régimen democrático. Hay persecución a la oposición, a los líderes políticos, a los líderes sociales, a los líderes sindicales, a la Iglesia ortodoxa. Hay prohibidos partidos políticos, se han cerrado medios de comunicación. Hombre, por Dios. Es decir, a ver, ¿qué es lo que vamos a ayudar? Es un país al que han vendido los fondos de inversión. Fondos de inversión extranjeros, BlackRock fundamentalmente, ¿no? Y no único. Y además su entrada causaría una serie de problemas estructurales de la Unión Europea importantes. No quiero hablar, por ejemplo, de la política agraria común o de los fondos sociales europeos o el hecho de que hay millones de ucranianos que quieren salir de allí y significaría un flujo de inmigración importante hacia el resto de la Unión. Y ante eso nos vienen a decir que vamos a incluir a Ucrania en la Unión Europea o una ayuda así ya de antemano de 50.000 millones de euros. De verdad, una familia media europea de 4 miembros va a tener que pagar entre 400 y 500 euros para sostener al régimen de Zelensky. ¿Es eso lo que nos está diciendo Bruselas? Me parece una locura. Y yo creo que a varios dirigentes europeos que sean mínimamente soberanos y tengan un mínimo de dignidad, van a decir que no. Es decir, yo creo que todo esto es, de verdad, ir mareando la perdiz hasta que se busque una solución real o pase algo que permita la congelación del conflicto o una solución real que no va a pasar por la inclusión de Ucrania en la Unión Europea, por lo menos a corto o medio plazo, y ya veremos. Pero yo es que no veo otra posibilidad racional. Ahora, o sea, bueno, claro, pero aquí están pasando muchas cosas, Juan Antonio, que a lo mejor no son racionales. Hace mucho me preguntaban a mí, bueno, no son racionales, quiero decir, o son racionales, pero no van en la lógica del número. No digo que no sean... Ni en la lógica del ciudadano europeo, es decir, de verdad. Bueno, claro, eso es lo que cabe preguntarse, porque sobre el papel, desde luego es verdad que la cifra no te cuadra, quiero decirte, si a ti te dicen que te van a costar todo más, que te cobran más, que tienes que... no te cuadra, vas por otras razones, pero por dinero y economía no vas. Luis, Rodrigo de Castro, Luis, valoración de Putin y también de este asunto, sobre todo de la entrada en Europa, porque yo no sé si 50.000 millones sí o no, y es verdad que la política agraria común va a ser un circo como entre, pero ¿es que hay otra solución si Europa no quiere abandonar a Ucrania? Pues, a ver, yo lo que he estado escuchando de las personas que han hablado antes que yo, lo que primero yo sí querría mencionar es que estamos hablando de la adhesión de Ucrania. Bueno, hay una reunión, evidentemente, ahora, pero es que no se está decidiendo si Ucrania entra mañana en la Unión Europea o no. Se están decidiendo otras cuestiones. Hay un proceso de adhesión establecido y es el proceso que se va a aplicar para Ucrania.
con mayor o menor celeridad, puesto que hay capítulos de la negociación que se pueden realizar casi de manera simultánea, pues posiblemente eso sí lo veamos, ¿no? Esa mayor celeridad, pero no significa que nos vayamos a saltar ningún paso, precisamente porque también lo han dicho, cada adhesión tiene un coste y no se trata solo de que el país que se adhiera sea capaz de asimilar todo lo que supone ser miembro de la Unión Europea, como por ejemplo las cuestiones de ciudadanía, el espacio Schengen, la movilidad de ciudadanos, de capitales, etcétera, sino que también la Unión Europea, los que estamos dentro ya, tenemos que ser capaces de asimilar ese nuevo país, ese nuevo Estado miembro, con lo cual es un proceso que no va a ser de la noche al día, ni siquiera el año que viene, ni posiblemente el siguiente, es un proceso de medio-largo plazo. También hay que preparar al país, es un país que está en guerra, que bueno, pues aquí podemos entrar a discutir, evidentemente, que tiene unas fronteras internacionalmente reconocidas que no son las que controla de facto, eso es innegable, pero también hay que mencionar, porque no hay que olvidarlo, que si esas fronteras que internacionalmente tiene reconocidas no son las que controla de facto, es porque ha habido una agresión que podemos entrar a hacer muchos juicios de valor, pero hay un hecho objetivo que es una agresión rusa a Ucrania, saltándose la situación que teníamos actualmente, en aquel momento, basada en unos principios de derecho internacional. Que ahora Rusia es capaz de imponerse a Ucrania y dejar en papel mojado eso que hemos estado defendiendo tanto tiempo y que ha estado rigiendo nuestra participación y nuestra sociedad internacional, bueno, eso es otra cuestión. Pero respecto a Ucrania, por no irme mucho del tema, yo creo que al final la Unión Europea, si no quiere olvidarse de Ucrania, si no quiere dejar en la estacada, puesto que tenemos el caso de Turquía, tanto estiramos el chicle de la negociación que al final esa fatiga europea, esa eurofatiga, ese euroescepticismo en parte también en Turquía está presente, ¿no? Y ahora parece que Turquía está mirando o está más pendiente de otras zonas geográficas en lugar de tan pendiente de su adhesión a la Unión Europea. Por tanto, si no queremos que esto vuelva a pasar con Ucrania y que al final pueda virar hacia otras latitudes, la Unión Europea tiene que dar una respuesta a esos anhelos, que no son los anhelos o la locura de Zelensky, sino que hay una amplia población europea, porque es lo que muestra Eurostat y las encuestas de opinión, que la población ucraniana tiene un claro sentimiento europeísta, que así lo ha manifestado. Obviamente, la limpieza de las elecciones puede entrar a discutirse en ciertos puntos y en ciertas localidades del país, pero las elecciones en Ucrania no son como las elecciones en algún país tercermundista, por utilizar mal una expresión, ¿no? Es decir, hay observadores que han reconocido la limpieza de las elecciones y eso está expresado en las urnas. Y el gobierno de Zelensky tiene esa legitimidad expresada por la ciudadanía ucraniana, no solo en las urnas, sino en las concentraciones de la Revolución Naranja, el Euromaidan, etcétera. Pero por hilar un poco con el tema de Putin, aquí Putin tampoco lo va a poner fácil. Putin va a querer su parte del pastel. La duda o el interrogante no es si Ucrania será o no parte de la Unión Europea, que yo estoy convencido de que lo será más pronto o más tarde, sino también qué Ucrania, esa es la gran duda, qué Ucrania tendremos dentro de la Unión Europea y dentro de la OTAN por extensión, puesto que, bueno, parece ser que una de las posibilidades que hay es que la actual presidenta de la Comisión Europea acabe siendo secretaria general de la OTAN, ¿no? Y todo eso yo creo que es lo que tenemos que lidiar, con lo que tenemos que aprender a asumir que será una realidad en el medio-largo plazo y a partir de ahí empezar a sentar las bases de esa nueva situación que nos vamos a encontrar. Yo, a ver, mira, es decir, yo, Luis, tú eres muy europeísta, pero yo también. Bueno. Yo también soy muy europeísta y yo no sé qué compromiso tengo yo con Ucrania. Yo no tengo por qué decidir si tengo que aceptar obligatoriamente a Ucrania. En todo caso, me tendrá que consultar. Es decir, vamos a ser serios. Es decir, es un Estado fallido. No va a salir bien, Juan Antonio, una consulta. Quiero decir, Rumanía... Rumanía no valen pero no valen la profecía autocumplida. No, es que la población ucraniana quiere, claro, y otras poblaciones también de países europeos. Y además, si les prometes que su salida natural, porque si no van a estar bajo la bota rusa, pues entonces, claro, son profecías autocumplidas. No, vamos a ver. Sí. Hay que establecer todo un análisis de la situación. No se puede empezar hablando de agresión rusa sin saber lo que ha pasado los últimos 20 años. Es decir, es que este tipo de análisis no se puede hacer porque nos confundimos entonces.
es Si me un permite- fallido. Y por Si me permite, Juan Antonio, los últimos 20 años no, y más largo, quiero decirte. Más largo, sí. Te iba a decir, antes de la Primera Guerra Mundial ya no se sabía, quiero decirte, es que Ucrania ha sido Austria, ha sido Rusia, ha sido Polonia, ha sido muchas cosas. Lo que quiero decir es que prometerle ahora a Ucrania que va a entrar a la Unión Europea dentro de, ¿qué? 10, 15, 20 años, pero si es que el problema es hoy, es ese Estado, hoy es un Estado fallido. ¿Qué va a hacer la Unión Europea? ¿Asumirlo y pagarlo todo? Es decir, nos metemos en un berenjenal tremendo, por supuesto, sin consultar con la ciudadanía. Pero es que no hay que consultar con la ciudadanía para que un país se convierta en Estado miembro de la Unión Europea. ¿Qué hubiera pasado si a los franceses, en el año 85, cuando España firmó el acta de adhesión, le hubieran preguntado si quería que España se adheriera a la Unión? A Francia, a Alemania y a los países que estaban en ese momento. Probablemente no hubiera habido unanimidad y España se hubiera quedado fuera. Podría haber vetado. Sabemos que eso hubiera sido un gran error. Francia podría haber vetado. Sí, claro que sí. Como lo fue. Un minuto, por favor. Europeo que es el que da el ok. Yo creo que tú vas un poco más por la consulta a la ciudadanía. Es que eso no se contempla en la legislación europea para que un Estado entre a formar parte de la Unión. Evidentemente. Pero Claro, lo que me refiero, sí, creo que es justo. Permitidme que os saque de aquí porque si no nos enredamos, Juan Antonio, Luis. Entiendo lo que dice uno, entiendo lo que dice el otro y entiendo efectivamente lo que dice Juan Antonio, que más allá de que no está aquí, la realidad que trata de expresar Juan Antonio es si preguntas no va a salir bien, ¿no? Creo que es un poco es verdad que ahí están metidos, entre otros, los Rumanía, Eslovaquia, Polonia, Hungría, etcétera, etcétera, que tienen un cabreo importante en concreto con el asunto de la agricultura. Más allá de que Polonia es el país que más ha puesto también en Ucrania. Pero bueno, lectura de todo esto y de si entra o no en la Unión. Y yo lo pregunto porque, decía Luis, no es inmediato. Correcto, no es inmediato. Toda la razón. O sea, el proceso es largo y no va a ser mañana. Ahora, pueden hacerlo muy corto si quieren y de eso puede depender que Ucrania tenga o no poder de negociación frente a Rusia. Porque si Europa le dice, no vas a entrar, no le dan dinero, Alemania no es capaz de producir municiones y Estados Unidos le deja en la estacada, la cara que se te queda cuando vas a negociar es muy distinta. Entonces, por eso pregunto yo la importancia de que Europa diga, no, vas a entrar seguro y aquí tienes un documento, porque eso es lo que haría que tenga algo. Pedro, perdóname, te traslado esta cuestión también para saber cómo se ve desde ese otro foco. Perdón, pero estoy teniendo problemas con el sonido y no he escuchado la cuestión que me has Bueno, mientras tanto, si me dejas un minuto, José, simplemente, yo creo que independientemente de la historia de todo esto y de los aspectos formales, yo creo que el acelerar la máquina ahora para la entrada en la Unión Europea solo tiene un sentido. El sentido inicial, desde el punto de vista de promesa, de animarles a tú sí que con la guerra, claro. y si se hace efectivo, solo tiene un sentido militar. Y no precisamente mirando a Ucrania, sino mirando al resto de Europa. Es decir, vamos a asumir una especie de compromiso de que Rusia tenga mucho cuidado porque vamos a comprometernos todos a ayudar a alguien que es miembro de Europa y está siendo agredido. Es decir, es una forma de empezar a implicar al resto de Europa en una guerra contra Rusia. No tiene otro sentido porque todo lo que es ayuda económica, etcétera, se puede canalizar, y como se ha estado canalizando, a través de otras vías, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de periodos tan cortos. Esa promesa de tipo político-institucional solo tiene el sentido de comprometer al resto de Europa a una guerra continental. No tiene otro lógica. Adrián, más claro, meternos en la guerra, como el acuerdo con Finlandia. Es decir, ¿ustedes se imaginan un acuerdo con México para utilizar 15 bases aéreas o 15 bases militares de México para el ejército ruso o chino? Es que la provocación es de libro. Es decir, es la intención de llevarnos a todos a la guerra. Se ha entendido, me vais a perdonar porque yo os tengo aprecio a todos, más allá incluso de lo que aprendo con vosotros, y me vais a permitir que os saque de aquí, de verdad, concreto Juan Antonio y Luis, no porque cada uno no tenga sus razones y no porque no las hayáis explicado, que creo que ha quedado clarísimo, sino por no enconarnos, que creo que no merece la pena. Me perdonéis los dos, que de verdad que os tengo aprecio, en lo personal también. A Pedro le trasladaba la pregunta, a ver si ahora nos oye un poco mejor, sobre todo si Ucrania tiene una mayor capacidad de negociación con Rusia si entra en Europa, o por añadir también lo que dice Juan Antonio, y te lo traslado, ¿esto supondría una guerra en Europa?
Bueno, es una pregunta compleja, ¿no? En la capacidad de negociación de Ucrania. Lo que está claro es que, aunque estoy totalmente de acuerdo con Luis, que esto no es una adhesión, en este momento no se está aprobando la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, sí que se admite como candidato a la adhesión. Y eso es una decisión política que tiene que estar acompañado de una serie de elementos jurídicos. Permíteme finalizar mi intervención. Entonces, eso es una decisión que, lógicamente, tiene un gran componente político. Y ese componente político es el que se le quiere dar ahora mismo, ese estatuto, ese reforzamiento, porque, obviamente, hay que darle una muestra de cariño, digámoslo así. Te hemos metido en este follón y ahora, por lo menos, darte algún tipo de apoyo para que, de cara a tu opinión pública, pues aún puedas tener un mínimo argumento de defensa de que esta apuesta por la Unión Europea y por la OTAN ha tenido sentido o nos ha llevado a algún lado a la parte de Ucrania. Lo que está claro es que yo estoy totalmente de acuerdo, es decir, ahora mismo, fuera del debate, que ya no hay consenso en Europa, esto tiene unos costos para el conjunto de la Unión Europea terribles. El otro día tenía la oportunidad de comentar este aspecto con un amigo mío que fue ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, António Martins da Cruz, y me comentaba cuando él era el negociador portugués de la adhesión de España y de Portugal a la Unión Europea, como por ejemplo los luxemburgueses, que es un país pequeño, estaban muy atentos y tenían mucho perjuicio a que los trabajadores portugueses tomasen literalmente el mercado luxemburgués. Entonces, por ejemplo, se establecieron un periodo transitorio de más de 10 años por los cuales los trabajadores portugueses no podían, después de la adhesión, acudir al mercado de Luxemburgo. Esto es un ejemplo de lo que se ha hecho en Europa durante décadas. Entonces, imagínate un país de 40 millones de habitantes que se le diese libre circulación o que no se negociasen todo este tipo de situaciones. Nos encontraríamos con los problemas que ya tenemos a día de hoy. Por ejemplo, lo que comentabais antes muy bien, todo el problema con la agricultura. Se le han quitado en el acuerdo de asociación buena parte de los aranceles a los productos agrícolas y ya se ha inundado el mercado. Por lo tanto, todo lo que están sufriendo los agricultores polacos, los húngaros, los rumanos, etcétera, etcétera. O sea, esto no tiene ni pies ni cabeza, una adhesión de Ucrania por la vía rápida. No tiene ningún tipo de explicación técnica o económica, solo la podría tener desde el punto de vista político y no creo que la Unión Europea deba tomar decisiones desde el punto de vista político de manera apresurada. De cara a la negociación, de cara con Rusia, yo creo que es indiferente, es decir, los objetivos. Rusia, lo que está claro es que Rusia ha empezado el tema con Ucrania ya desde el año 14. Y ha habido una apuesta muy importante de Rusia por tener una solución diplomática. Ojo, que respetaba además la integridad territorial de Ucrania, en el sentido de que Minsk I y Minsk II no se hablaba de ningún tipo de separación del Donbass ni de ningún territorio fuera de lo que ya había pasado en el caso de Crimea. E incluso en Crimea también es consecuencia del golpe del Maidán del año 14. Por lo tanto, como todas estas situaciones han derivado en nuevas situaciones, lo que no podemos es retrotraernos. Es decir, lo que no podemos pensar es que ya la operación militar especial no ha sucedido, lo que ya no podemos pensar es que Minsk I y Minsk II no han existido, o lo que no podemos pensar es que hubo un golpe en el Maidán en el año 14. Cada vez que han sucedido tiene unas consecuencias. E indudablemente en la negociación que tenga ahora Rusia con los occidentales para cómo queda finalmente la situación en Ucrania es totalmente importante señalar que la operación militar especial ha acontecido, que no se ha querido negociar en los primeros meses o que cuando se llegó a un acuerdo se rompió el acuerdo que se llegó a Estambul y, por lo tanto, la adhesión de los nuevos territorios ya no tiene vuelta atrás. Es decir, las 4 repúblicas ya forman parte de la Federación Rusa y ya no hay vuelta atrás.
Y cada vez que esto se alargue más, todavía las posiciones van a ser más difíciles para la negociación con Ucrania. Por lo tanto, yo creo que es sensato para todas las partes cuanto antes sentarse a negociar de verdad, porque las consecuencias, lo que comentaba antes Juan Antonio, por ejemplo, hoy se ha apuntado a Odessa, pues yo creo que no van demasiado desencaminados los tiros. Por lo tanto, yo creo, o por consiguiente, creo que la negociación para Ucrania es positiva en el corto plazo, en el sentido de que ya afronten la realidad de lo que es la situación en este momento de facto en Ucrania. Voy a salirme de aquí, creo que queda claro, queda explicado, pero vía discurso de Putin sí que me voy a saltar hacia otro lugar. Dice Vladimir Putin que lo que está ocurriendo en Gaza es una catástrofe. Y que hay que intentar pararlo de alguna manera. Vuelve a sugerir el asunto de los dos estados, algo que el otro día, antes de ayer, Israel deslizó que no es óptimo para ninguno de los dos países implicados en el conflicto. Quiere decir que a todo el mundo le gusta la solución de los dos estados, vino a decir Eli Cohen, menos a Israel y a Palestina, que no quieren ver al otro delante. Entonces dice, está muy bien que a todos los demás os guste, pero a los que estamos implicados en estos no tiene sentido. Lo dijo así, tal cual. Con esto sobre la mesa y sabiendo que han dicho que no van a parar y que van a continuar la guerra sí o sí, con o sin el apoyo del mundo, ha dicho, ¿cómo estáis viendo vosotros toda esa perspectiva? Adrián, Luis, Juan Antonio, Pedro. Bueno, este tema de los dos estados, yo creo que igual verlo precisamente desde la perspectiva que se ha comentado en Israel es interesante. El hecho de que a ninguna de las dos partes le parezca una solución ideal, a lo mejor precisamente lo convierte en la solución ideal, ¿no? Normalmente en una negociación precisamente llega al final a término en un punto que no es el mejor para ninguno de los dos, ¿no? Yo creo que hay argumentos a favor de los dos estados, hay argumentos a favor de un estado único, pero lo fundamental, más que esto, es yo creo que la actuación internacional. Es decir, aquí estamos hablando de un posicionamiento internacional que no se ha hecho efectivo hasta ahora. Se han tomado decisiones sobre la conveniencia de poner en marcha los dos estados. Esto no se ha aplicado. Y mientras no se aplique, pues la situación va a continuar siendo inestable o nos va a estallar de mala manera, como está estallando en este momento, ¿no? Hace falta una implicación internacional. La solución de los dos estados necesita una implicación internacional para imponerla, una implicación no directa y para mantenerla en el tiempo, es decir, para que esos dos estados no se enfrenten militarmente el uno contra el otro. Incluso en una situación de un estado, para mantener el equilibrio entre un determinado equilibrio que habría que pactarlo, evidentemente, entre las dos poblaciones, seguramente esa intervención internacional también sería imprescindible, ¿no? Nosotros, por eso, hemos dicho más de una vez, en este momento, poner en marcha ya esa solución, sea la de los estados o sea otra, pero sería precisamente la solución por la que Israel debería estar pegándose a toda costa. Porque independientemente de lo que pueda conseguir a muy corto plazo, el largo plazo lo tiene perdido. Está rodeado por cientos de millones de musulmanes que no reconocen su derecho a hacer lo que está haciendo, y en una situación en la que el odio mutuo se va acumulando crecientemente y con unas capacidades militares relativas cada vez menores por parte de Israel y con un Estados Unidos, que era lo que le apoyaba, que está perdiendo fuerza en el mundo. En ese contexto, Israel debería ser el primer interesado en que se imponga ya una solución estable. Nosotros solemos decir que lo que tienen que hacer es instar ya, viajar a Pekín y a Moscú, intentar conseguir a toda costa que Moscú y Pekín se impliquen ya en una intervención internacional para hacer esto efectivo. Cualquier otra estrategia por parte de Israel es no ya un salto hacia adelante, es intentar romper el tablero de mala forma y con unos riesgos impresionantes, no solo para sus vecinos, sino para el propio Israel y para los ciudadanos de Israel, sin ninguna duda. Cuando habla Adrián el primero, porque así os incorporo cosas que va dejándome caer. Claro, dice, ojo, porque cualquier otra cuestión sería una catástrofe, una guerra con unas conclusiones, ojo, cuidado, que va a tener unas repercusiones muchísimo más allá. Y aprovecho, iba a hablar Juan Antonio, vale, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Israel? Porque es que yo creo que la solución de los dos estados no le convence porque no se fía. Y entonces dice, mira, pues el caos o la nada, o sea, le da igual, ¿no? Puede tirar por esa calle
y Estados Unidos, me vais a perdonar, con el mandato de Blinken detrás, no tanto de Biden, parece difícil que diga lo que diga de palabra, vaya a dejar tirado de verdad a Israel. No, hombre, por supuesto que no. Vamos, eso podemos contar con ello, pero no de ahora, es una cuestión de décadas. De siempre, sí, sí. En primer lugar, es dantesco que Israel se haga de portavoz de los palestinos. Es decir, es que como que los palestinos no quieren. Los palestinos hoy, quitando lo que puede ser Hamas o la Yihad Islámica, que son más radicales, que son fuerzas que crecieron bajo el apoyo de Israel para dividir a la Operación para la Liberación de Palestina, los palestinos ya en su día admitieron el asunto de los dos estados. Quien no ha admitido nunca el tema de los dos estados ha sido Israel. Y además es lo que manda el derecho internacional. Con lo cual, si Israel quisiera, si admitiera el tema de los dos estados y tendría la seguridad que podría darle el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con fuerza de interposición, fuerza de paz o lo que fuese necesario para el mantenimiento de ese plan de paz que diera lugar a los dos estados. Y todo lo que no sea eso será con crear el conflicto ahora con 20, 30.000 víctimas, volverá a estallar dentro de 2, 4 o 6 años y volveremos a estar en las mismas. Solo que la tendencia, como ha dicho muy bien Adrián, es que cualquier día las cosas no le van a salir tan fáciles a Israel, porque ellos dicen eso de diga lo que diga la comunidad internacional. No, hijos. Es decir, si no estuviera Estados Unidos detrás, haríais lo que dice la comunidad internacional. Pero vamos, completamente seguro, porque vuestra existencia estaría en peligro. Sería una cuestión existencial. Y entonces sí, efectivamente, aceptaríais lo que dice el derecho internacional y lo que establece la comunidad internacional. Y el problema es que tenemos siempre a Estados Unidos detrás. Fijaros que en lo que va de conflicto con Gaza han llegado más de 200 aviones de carga norteamericanos hasta arriba de armas para Israel. Es decir, estamos hablando de un pueblo que tiene armas ligeras, unos milicianos, frente a un ejército que está permanentemente sostenido por la mayor potencia militar del mundo. Claro, entonces es muy fácil hablar con esa soberbia, como se habla, sabiendo eso. Pero si eso falla mañana, tienen un problema. Lo hacían casi desde un punto de vista ciertamente kamikaze, quiero decir, que decían que llegó a decir Eli Cohen que daba igual, lo digo desde su prisma, dijo que daba igual perder la vida o perder esto, pero que ellos iban a seguir. O sea, cuando digo esa parte de... Pero eso es un mensaje también a la resistencia palestina y a sus aliados, es decir, de todo el Oriente Medio y del mundo musulmán. Sin ninguna duda. Es decir, muy bien, es decir, no hay otra salida, ¿no? Pues seguiremos así. Entonces, claro, esto es una catástrofe, como dice Putin, esto es un desastre, como ha dicho el secretario general de Naciones Unidas, y esto solo tiene una solución, que es aplicar las muchas resoluciones que hay pendientes de implementar para conseguir que efectivamente haya dos estados. Y si durante X años tienen que estar esos dos estados supervisados por fuerzas militares internacionales de paz, pues tendrá que ser así. Pero lo que no se puede es mantener esto. Porque esto es moralmente indignante e impresentable. Luis, breve también sobre este asunto, comentarios sobre lo que está ocurriendo en Israel, sobre si se puede o no seguir, y aprovecho y te añado, que están metiendo agua de mar dentro de los túneles, están regando con agua salada pozos que en muchos casos son necesarios también para que beban los ciudadanos de Gaza. Sí, y aquí, por empezar un poco por el final, esta estrategia de inundar los pozos y de inundar y anegar los túneles subterráneos, a primera vista nos puede parecer que, bueno, pues es un plan que puede llegar ciertamente a cumplir su misión, ¿no? Pero es que luego eso va a provocar una erosión del terreno que va a generar todavía mucha más dificultad para la reconstrucción de Gaza. Y aquí siempre se habla de la solución de los dos estados, y es verdad, porque hay resoluciones de las Naciones Unidas, es lo que debería hacerse y es lo que se comprometieron a hacer. Pero tampoco hay que olvidar que Gaza, bueno, Gaza sí, porque está muy bien delimitado y más o menos la autoridad palestina, en este caso Hamas, tiene control sobre el territorio que está delimitado, ¿no? Pero no pasa lo mismo en Cisjordania. Hay zonas de muy difícil acceso. Si cogemos el mapa, no de control teórico con las fronteras delimitadas de Palestina, que están muy claras, pero si bajamos un poco más el microscopio y vemos sobre el terreno, vemos que esa población, o mejor, ese terreno en Cisjordania es como un queso de Gruyère, ¿no? Son como
diferentes puntitos que están casi aislados entre sí. Por tanto, lo primero que hay que hacer antes de reconocer como tal el Estado palestino, que se puede hacer de manera simultánea, ¿no? Pero a lo que me refiero es que no puede hacerse una cosa sin la otra. Es garantizar la viabilidad y la supervivencia de ese Estado en un futuro, porque si tenemos esa multiplicidad de territorios que no están ni siquiera conectados, a los que es difícil acceder, pues realmente la viabilidad de un Estado para poner en marcha sus estructuras, para gobernar el territorio que le ha sido atribuido y para ejercer lo que en definitiva, tiene que hacer, que es ejercer su soberanía, pues no lo tiene fácil, ¿no? Y eso es lo que hay que conseguir también, que ese Estado futuro de Palestina sea viable desde el punto de vista organizativo y territorial, porque solo de esa manera también podremos asegurar que los palestinos puedan gozar de esas ventajas de tener un Estado propio. Pero es que eso es un caso crucial, Luis, porque no ha sido una casualidad o un designio divino. Es decir, hay unas fronteras delimitadas y Israel se dedicó a enviar colonos y a crear... Bueno, ha pasado de todo, efectivamente. De hecho, Europa quería, que el otro día lo comentábamos también con el propio Luis, Europa quería precisamente sancionar a estos colonos que habían violentado a personas en Cisjordania o en Gaza. Es verdad que luego se producen los atentados del 7 de octubre, a partir de ahí toda la excusa y todo lo que ha venido detrás, condenado por la ONU, como comentaba también Luis, y efectivamente sin que sea casualidad, como decía Juan Antonio. Me vais a permitir, tengo que hacer una brevísima pausa para la publicidad. A la vuelta, Pedro, comentamos este asunto y arrancamos con el impeachment. No me voy hoy sin hablar del juicio político por corrupción que arranca en Estados Unidos. 2 minutos y volvemos. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera demo. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero los inversores en bonos que se han visto perjudicados por la compra de Credit Suisse pueden necesitar más que unos meses antes de estar dispuestos a lanzarse a por los bonos de capital adicional Tier 1, los AT1, que el VS espera todavía colocar en el mercado. Es fácil entender por qué los inversores en deuda subordinada pueden mostrar cautela, porque recibieron un duro golpe cuando el banco suizo aceptó hacerse cargo de su rival en quiebra en marzo. Títulos con un valor nominal de 17.000 millones de dólares que desaparecieron de un día para otro. Y lo que es peor, fueron borrados a pesar de que los accionistas consiguieron retener algo de valor, en un extraordinario vuelco de la jerarquía tradicional del capital. Los bonos AT1, los convertibles contingentes, los cocos, se crearon a raíz de la crisis financiera de 2008. Era una forma en la que los bancos que colapsaran absorbieran las pérdidas, lo que hacía menos probable un rescate financiado por el contribuyente. Apuesta arriesgada, porque si un prestamista se mete en problemas, esta clase de bonos se pueden convertir rápidamente en capital o amortizarse por completo. Son de mayor riesgo y por eso ofrecen un mayor rendimiento que la mayoría de los emitidos con calificaciones crediticias similares, lo que los hace populares, sobre todo entre los que tienen dinero, los clientes
institucionales. Por lo general, los tenedores de bonos, en el orden jerárquico, están arriba. Cuando un banco colapsa, los accionistas son los primeros que pierden, pero debido al cambio de las normas, por el caso Credit Suisse, ya nada está sobre seguro. Vamos, por cierto, ya estamos de vuelta aquí en Todos Geopolítica. Quedaba por hablarme del asunto de Israel, Pedro Muriño, y voy a aprovechar para trasladarle hasta allí la pregunta, pero con una última hora, y es que Estados Unidos está liderando una suerte de barrera que quieren imponer entre Israel y Hezbollah. A estas horas está pasando exactamente eso, que Estados Unidos está tratando de crear una iniciativa que cree una barrera entre Israel y Hezbollah en el norte de Israel, en el sur del Líbano. Tanto Estados Unidos como Reino Unido y Francia exploran esa forma de convencer a Hezbollah de que se retire de la propia frontera y a Israel de que no haga estallar allí, con ataques con misiles, un nuevo conflicto bélico. Pedro Muriño, al respecto de esto y de lo que está ocurriendo allí. Bueno, yo, aparte de comentar en la parte final este último elemento que has introducido, a mí lo que me gustaría es hablar un poco en la perspectiva más amplia del conflicto y más desde la perspectiva del tiempo, ¿no? Y es que desde la Segunda Guerra Mundial hemos tenido una potencia hegemónica en el conjunto del mundo y especialmente en el Oriente Próximo, que ha sido Estados Unidos, que ha sido un aliado pues de primer orden de Israel y por lo tanto no ha ayudado a que hubiese una situación de pacificación y de solución de este conflicto durante décadas, porque lo que está claro es que Estados Unidos ha tenido esa hegemonía a nivel mundial y especialmente cuando además les preocupaba el Oriente Próximo por las cuestiones especialmente energéticas, hasta hace 2 días, hasta que no han sido autosuficientes, han estado muy preocupados con mucha presencia en toda esa zona. Y tenemos el caso de las intervenciones en Kuwait, las intervenciones en Irak, etcétera, etcétera, etcétera. Y no han tenido voluntad, porque si hubiesen tenido voluntad podrían haber forzado a Israel a buscar una solución permanente, duradera, válida, etcétera, etcétera. Pero no han tenido esa voluntad. Bueno, ahora nos encontramos con una nueva orden mundial donde hay otras potencias o otros países que ejercen esa influencia en el Oriente Medio, como es el caso de Rusia y de China. Ayer el primer ministro Benjamin Netanyahu sostuvo una conversación telefónica de 50 minutos con el presidente Putin, es decir, que está claramente preocupado Netanyahu por la posición rusa porque ya sabe que es una posición influyente en todo el conjunto del Oriente Próximo y indudablemente también está, por ejemplo, la presencia de los chinos que han conseguido algo que parecía imposible y se ve que lo que es imposible ayer pasa a ser posible hoy, que ha sido el entendimiento entre Arabia Saudí e Irán. Entonces, en este nuevo contexto, yo soy un poco más optimista, porque creo que tanto Rusia como China, como en general todo este nuevo orden de las potencias emergentes, India, los BRICS y demás, sí que apuestan mucho más por una solución permanente en Oriente Medio a este conflicto de Israel y Palestina. Y da la sensación de que hay que balancear. Yo entiendo, y también entiende Rusia y China, las legítimas preocupaciones por los grupos terroristas que tiene Israel, que son en todo caso condenables, es decir, nadie asume como válido la autoría de estos ataques terroristas, pero indudablemente no se puede mar a las poblaciones civiles de ningún Estado porque supuestamente se luche contra el terrorismo. Es como si cuando en España teníamos el terrorismo de ETA,
pues al ejército español se le ocurriese bombardear Bilbao, Vitoria o San Sebastián porque había terroristas en medio de la población del País Vasco. Eso no cabría en cabeza alguna. Pues aquí pasa algo parecido. Entonces, en este sentido y por consiguiente, creo que soy un poco más optimista, pero está claro que hay que hacer una presión a Israel porque si bien tiene derecho a la defensa y a la existencia del Estado de Israel, y eso nadie lo cuestiona, lo que está claro es que también tienen que viabilizar una situación con los palestinos y darle un Estado, como antes comentaba Luis, viable en todos los términos. Y, por ejemplo, la política de los asentamientos tiene que ser detenida inmediatamente y tiene que ser completamente revisada. Eso y unas cuantas cosas más. Pero hace falta poner presión. Si en este momento Israel no detiene esta ofensiva terrible contra la población civil de Gaza, es, entre otras cosas, porque sigue teniendo el apoyo militar, político y económico de Estados Unidos, como se ha reflejado tanto en la votación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como en la Asamblea General, donde escasamente 10 países pues, no han votado a favor de un alto al fuego que a todas luces clama a la conciencia del conjunto de la humanidad. Me vais a perdonar porque lo que se me va es la hora y no quiero. Adrián, Juan Antonio, Luis y Pedro, os pido brevedad porque de verdad que tengo 1 minuto y medio para todos, pero impeachment a Joe Biden, ya lo sé, si es que se me va yendo. Pero, por favor, Adrián, Juan Antonio, Luis y Pedro, impeachment a Biden, sale adelante. ¿Qué esperáis de este proceso ahora? Bueno, pues empezar yo. Vale, pues mira, yo creo que el impeachment no va a ir muy lejos porque estos procesos son largos y antes de que se acabe todo el proceso y esta investigación van a llegar las propias elecciones norteamericanas. Eso sí, esto es un impedimento más que se une a esa campaña que va a impedir la reelección de Biden. Es decir, qué duda cabe que las investigaciones van a seguir adelante, va a seguir saliendo lo que ya es bastante conocido, como son las implicaciones de la familia en los asuntos de Burisma en Ucrania, y al final, pues esto deteriorará mucho más la imagen de Biden. Y yo creo que por eso se hace. No creo que vaya a dar tiempo a iniciar todo un proceso de investigación y luego de impeachment y demás, cuando las primarias en Estados Unidos empiezan ya en mes y medio, en 2 meses. Casi, efectivamente. Adrián. Sí, bueno, más o menos algo similar. Yo creo que efectivamente estamos en un proceso con un objetivo de desgaste, pero que bueno, que no va a terminar en un impeachment, no va a terminar en que se retire a Biden del cargo por un problema de plazos, como señalaba Juan Antonio, también porque probablemente el Partido Republicano no está del todo interesado en ello, porque Biden es un muy mal candidato. Poner a otro candidato a lo mejor les daría más oportunidades al Partido Demócrata. Y bueno, yo creo que vamos a ver hasta dónde... Hombre, que estas cosas afloren, que digamos que los problemas de corrupción afloren, se hagan públicos, eso siempre es bueno. Entonces yo creo que hay valorarlo en este sentido y a partir de ahí estaremos ya dentro de ese contexto de lucha preelectoral y electoral entre los dos partidos. En 20 segundos, Luis, y 20, Pedro, rápido, vosotros mismos. Yo también apuesto porque no saldrá adelante, primero porque se necesitan 2/3 de los votantes en la Cámara y no se va a alcanzar esa mayoría como ha pasado en otras ocasiones. Y coincido, esto es un desgaste a Joe Biden, precisamente igual que hicieron los demócratas hace 4 años con Donald Trump, para intentar minar sus posibilidades de repetir en este caso en la presidencia. Y funcionó, casi le diría. Pedro, brevísimo, nada, estoy fuera de tiempo. Coincido plenamente, no tiene recorrido el impeachment y desde el punto de vista político es para enredar y embarrar, digamos, el camino de la posible reelección del presidente. Y a ver qué pasa, que se está embarrando. Luis Rodrigo de Castro, Pedro Mourinho, Adrián Celaya y Juan Antonio Aguilar. Siempre es un gusto, de verdad, aprendo mucho. Llevad buena tarde. Seguimos con la economía, los negocios, la actualidad y la geopolítica aquí en Negocios Televisión. Gracias a los 4 y gracias a ustedes que estáis al otro lado. Hasta ahora.